Lo que vamos a ver hoy es las diferencias entre los cuestionarios generales de categoría inicial y general, general e inicial. Si hacemos un comparativo de las dos categorías, lo que sacamos es que los cuestionarios en general, incluso el superior, la gran mayoría de las preguntas son de igual redacción, un 75%. Y las respuestas también son similares en casi toda su totalidad, diferenciándose a veces solo en la ordenación de las opciones, incluso en la ordenación de las preguntas. Las respuestas también son similares, las respuestas también son similares en casi toda su totalidad, como decíamos, y, ahí está un cuadrito en el cual están las diferencias, la cantidad de novedades que existen con la categoría general. En la primera Buenas parte, noches. reglamentación, buenas noches, en la primera parte hay 13 preguntas que son diferentes, de 100, ¿no? En la segunda, una operación hay 22 que son diferentes también de 100, y en la tercera, en técnica, solo 10. En realidad, los cuestionarios más parecidos unos a los otros es el de general e inicial, no así el de superior, que tiene algún otro contenido más extenso. La diferencia de superior vamos a ver, si les interesa, el próximo lunes y el siguiente, porque es mucho más extenso en diferencia de lo que acá. Sigue entrando gente. Bueno, vamos entonces a repasar las diferencias del cuestionario general de la parte 1 en reglamentación, que como dijimos son 13. Muy bien. Pregunta 17. Ojo que los números no difieren totalmente, ¿no? Lo que vamos a ver acá, este número es en realidad el número que tienen dentro del cuestionario de general. Pero las otras preguntas, si bien son similares en los contenidos, es decir, a veces difieren en sus números. Pero acá vamos a ver las que son diferentes y las comparamos con su propio número. Dice, una estación remota radioaficionada es, y la respuesta correcta es una estación que opera en frecuencias atribuidas al servicio de radioaficionados y cuya operación es comandada y controlada a distancia desde una ubicación diferente. ¿Se entiende, no? Es bastante intuitiva. Otra diferencia, la pregunta 24. ¿Cuáles de los siguientes documentos emitidos por URSEC relativos al servicio de... ¿Cuáles de los siguientes es un documento emitido por URSEC relativo al servicio de radioaficionados? La respuesta es correcta siempre cuando ponemos así, pasamos lo que es incorrecto primero. Fíjense que dice licencia de radioaficionado, sabemos que esto es un disparate, no existe para la reglamentación uruguaya el concepto de licencia de ningún documento para los radioaficionados. Certificado de radiofaro, tampoco. Los radiofaros entran dentro de la categoría de radiofaras y repetidoras y el documento que permite la operación de estos dispositivos es el permiso de estación, ¿no? Sigue entrando gente. Bien. Y el permiso interamericano de afición a la radio, es un gran disparate, ¿no? Como IARP, porque sabemos que el IARP es el permiso internacional de radio aficionado, ¿no? Que viene de la denominación inglesa IARP, que es International Amateur Radio Permit. Por lo tanto, el único documento que está acá válido, el presunto documento que está válido de Torre USEC es el certificado distintivo especial. Recuerden que todos los documentos que extiende URSEC en materia del servicio de radioaficionados, a ver, la gente, son todos permisos, salvo este, que es el certificado distintivo especial. Recuerden que lo que es un distintivo especial es un distintivo que se solicita con carácter especial por no más de 15 días en el caso de una persona, un radioaficionado persona física, y se puede extender un poco más por un radioclub
y un radio común o radio club habilitado. Y el documento que certifica justamente que la persona está en uso de un distintivo especial es un certificado. Les cuento, el certificado de distintivo especial es un email. Hoy día no se otorga, como se otorgaba antes, un documento escrito, sino que se comunica por email y tiene valor, por supuesto, todo valor jurídico, eso significa. Lo demás sí, lo demás son documentos físicos. 28. Otra diferencia. El radioaficionado categoría general o superior que no renueve su permiso dentro del plazo establecido, ¿puede obtener un nuevo permiso? Y sabemos que sí. Y su nuevo permiso mantendrá la misma categoría siempre que hayan transcurrido no más de 2 años o 2 años antes de su vencimiento. ¿Qué significa esto? Que la categoría de radioaficionado, si se pierde el otro día que el documento se venció, hay un periodo que vamos a esperar de 2 años en el cual el radioaficionado puede recuperar tanto su antigüedad como su distintivo de llamada y demás en los siguientes 2 años en los cuales no renovó el permiso. Después de los cuales sabemos que lo que ocurre, ¿no? Si la persona que tuvo un permiso de radioaficionado general o superior y deja pasar 2 años de su vencimiento, tiene que, si quiere regresar al servicio, no tiene más remedio que regresar dando examen de la categoría general. En ese caso se llama un examen de reingreso a la categoría general. Sea cual sea, incluso si es superior. 32, otra diferencia. ¿En cuáles de estas bandas no puede operar un radioaficionado de categoría general? Y bueno, ahí están marcadas, ¿no? 22, era de 2200, 660, 30, 20, 17 y 12. La siguiente, vamos hasta el 66, dice la frecuencia de 7045, se debe operar en... ahora les digo una crítica. B, dice CW digimodos con una potencia máxima de 200 vatios PEP por radioaficionado de categoría general. Los demás son disparates. El segmento inferior en general de todas las bandas se reserva para la banda, para la telegrafía en onda continua o modos digitales. Y la potencia máxima que nosotros podemos utilizar como radioaficionados de categoría general es de 200 vatios. Por lo tanto, esa es la respuesta. A ver, si alguien sale con 200 vatios en digimodal, hay que echarlo de la radiodifusión, ¿no? Se entiende, ¿no? Pero pasado. Una potencia muy alta en digimodo son 25 vatios. Salir con 200 vatios es un atentado contra las bandas de radioaficionados. ¿Y por qué la crítica? Porque dice se debe. Sí, en realidad está bien, se debe, porque ustedes recuerdan que la asignación de frecuencia, lo vimos la vez pasada, en Uruguay no es obligatoria, es solamente optativa. Por lo tanto, la persona debería, pero si quiere, lo hace. 67. En la frecuencia de 18.120 se debe operar en... Y ustedes ven ahí que hay un montón de opciones que son bastante extrañas, porque yo les acabo de decir que la banda de 18.120 está en la banda de 17 metros. Y es de uso exclusivo superior, por lo tanto la B es incorrecta. Y la C también es incorrecta, porque en ese segmento se puede tanto transmitir el CW como telefonía en banda lateral única. ¿Se entendió? Y la primera dice, sé exclusivamente para aficionados de cualquier categoría, no, porque ni inicial ni general acceden a esa banda, ¿no? 68. En la frecuencia de 5360 kHz, ¿dónde queda? ¿Qué banda queda en la frecuencia de 5360? Vamos. 60 60 metros.
Sí. 60 metros. 60 metros sabemos que solamente puedo operar categoría superior. Por lo tanto, dice, en la frecuencia de 5.360 kHz, el radioaficionado categoría general no puedo operar. En el caso de que fuera superior, la correcta sería la C, porque los radioaficionados de categoría superior podemos operar con una potencia PIRE de no más de 25 vatios. Después vamos a explicar qué es potencia PIRE, ¿verdad? Qué tipo de mediciones con respecto a la potencia existe. Entonces, por supuesto que no puedo operar ningún radioaficionado categoría general en esa banda ni en esa frecuencia. 72. En Uruguay, los límites inferior y superior y el carácter de atribución de la banda de 15 metros del servicio de radioaficionado es de 21.000 a 21.450 y carácter primario. Dice en Uruguay, pero en general en casi prácticamente todo el mundo. Puede que haya alguna excepción en algún país, pero esa es la banda de 15 metros. Esta banda sí se accede con la categoría general. 73. 147.800. ¿Dónde queda 147.800? 2 metros. 2 metros. Muy bien. Entonces sabemos, dice, se debe operar a máxima de 50 vatios PEP, en tanto el radioaficionado sea de categoría inicial o general. Recuerden que las potencias máximas en VHF, en esta banda en particular, para las dos categorías inferiores de 50 vatios y para la categoría superior son de 100 vatios. Y ustedes ven acá que incluso acá hay otra manera de medir la potencia porque habla de 50 vatios PET, no PIRE. Por eso después vamos a definir estos conceptos cuando demos la parte de técnica, ¿no? Pero claro, entonces, ¿no? Ahí en la banda en ese sector, la banda de 2 metros, los radioaficionados de inicial y superior, inicial y general, acceden, pero con una potencia máxima de 50 vatios y deberían operar en fonía, en telefonía, utilizando la frecuencia de modulación efectiva. 74. En la frecuencia de 14.200 kHz. ¿Dónde 20. queda esto? 20. 20 metros. El radioaficionado categoría general no puede operar. Bueno. Seguimos, 75. En la frecuencia de 148.050 MHz. ¿Por qué? ¿Qué banda es esa? Es 2 metros. No, está fuera de la banda, está fuera de la banda. Está fuera de 50, banda. Sí, está fuera. A 50 kHz fuera de la banda, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Que los radioaficionados no Banda deben, privada. ahí sí, no deben operar. Es por eso, nada más. Fuera de banda. Sí, sí. Está fuera de banda, está fuera de banda. ¿Y en 148.000? Está justo en la banda, ¿verdad? Justo. 148 MHz. ¿Los radioaficionados pueden operar? Y yo creo que sí, estás en el La límite. banda de 144, 148. No dice inclusive. No dice inclusive. Para que tu modulación, si estás en 148, no salga fuera de banda. Bajar la potencia, no sé. No, habría que bajar la modulación en todo caso. En la punta de banda no se debería operar. No, en la punta no, claro. Está bien. Y en 144 y en 148 los radioaficionados no deberían operar. Y en todas las bandas, ¿eh? Pero es, Pero ¿no se debe o no se debería? No debería porque está saliendo de la banda. Pero tu transmisión está en frecuencia. ¿Eh? Tu transmisión está en 148.000. No, sí, pero tú no podés ocupar ni un décimo kilohercio de fuera de la banda. Bueno, 78. ¿Cuál es la antigüedad mínima que debe ostentar un radioaficionado categoría inicial para estar en condiciones de rendir examen de ascenso a la categoría general? Ya lo sabemos. ¿Cuántos? 2 años. 79. Para estar en condición de acceder a la categoría general, entre otros requerimientos, ¿cuáles de los siguientes hay que cumplir? 79 ya la vimos. 80. Bueno, no hay más. Ahora vamos con el cuestionario general, parte 2, reglamentación, las diferencias.
Ahora Esperá que entramos en voy a la parte sacar, 2. esperá un cachito, que voy a sacar una cerveza de la heladera. Bueno, La tenía que haber sacado antes, señor. a ver, 3. La modulación PM. ¿Qué es PM? Es modulación pulsante. ¿Ya? Después vamos a ver, ya les dije en su momento, vamos a ver ya en la tercera parte del curso, en la tercera parte del examen incluso, en técnica vamos a ver todo lo que es el tipo de modulación, y por ahora tomen que PM es modulación por pulso o pulsante. Pero no es Sí. face modulation. No, es ¿No? pulsante. Pulsante. PM. ¿Qué es, a ver, qué es face modulation? A ver, Es modulación por fase, ¿y cómo se hace? ¿Cómo por modulas por fase. fase? ¿Y cómo modulas por fase? Explícame, a ver. Por Se fase, modula por los modos diferencia iniciales, de fase. PSK, todo eso. Bueno, eso es diferencia de fase. Ah. ¿Ah? Es decir, para modular tú tenés que modificar un parámetro, una onda, para que te... Claro. Es decir, lo que tenés que es modificar la fase, ¿ah? O modificar la amplitud, o modificar la frecuencia, o tenés que modificar algún tipo de parámetro. Pero la modulación de fase no existe. Es por variación de fase. Ok. Bueno. 5. Las bandas del servicio de radioaficionado en onda corta. Es decir, genéricamente. La banda Claro. lateral única. ¿No? Sabemos que en el segmento de onda corta superior de la banda de 10 metros se usa FM. También hay radioaficionados que todavía siguen utilizando la amplitud modulada, por ejemplo, 40 metros, pero lo que habla es genéricamente. ¿Es SSB? Los modos que forma genérico usado por los radioaficionados en onda corta es la banda lateral única, sea superior o inferior, según sea el caso. O sea, es 6. SSB. ¿Cómo? Es a lo que se llama SSB. En inglés, Single Sideband, en español, BLU, banda lateral Ahí está. única. Blue es SSB. Sí, yo siempre, a ver, por deformación siempre utilizo los términos castellanos, ¿no? Yo prefiero decir banda lateral única y no decir single Sí, sideband. está todo bien. Lo que pasa es que uno está acostumbrado a manejar el equipo y se acostumbra a esas cosas, ¿entendés? Sí. De la misma manera que no digo CW o CW, digo o Charlie continuo, Whiskey. ¿no? Sí. No, pero es una forma personal. De la misma manera que no digo kilohertz, sino digo kilohercios, ¿no? Está bien. Y no digo watts, sino digo vatios. ¿Ah? Ni volts, ni voltios. Bueno. 6. La modulación que se debería emplear en el segmento de telefonía en la banda de 30 metros es... LSB. No. ¿Cómo vas a No, transmitir en 30 telefonía metros. en 30 metros? Por favor. Es decir, la banda de 30 metros se excluye telefonía, yo lo expliqué, salvo en algunos los países como en Sudáfrica, Angola y Mozambique, que se permite la operación en banda lateral superior al mediodía, en horas del mediodía. Pero eso es una exclusión y a mí no me va a permitir comunicar con esos radioaficionados, ¿no? O sea, en 30 metros no se puede hablar. No. O sea, son solamente modos digitales y los modos de telegrafía, que puede ser CW o RTTI. Okay. 9. Cuando selecciona una frecuencia para la transmisión en CW, ¿cuál es la distancia mínima en frecuencia respecto a un contacto que se está llevando a cabo de forma a evitar interferencias? O sea, ¿cuál debería ser la separación de una señal de CW con respecto a otra? Bueno, va de 10 a 50 hercios. 10 a 50 hercios. Eso demuestra lo pequeño que puede ser el canal que utiliza una señal de telegrafía en una onda continua. 12. ¿Cuál es la mejor velocidad a utilizar a responder un llamado CQ en código Morse?
la velocidad más rápida a la que uno puede copiar cómodamente. Cuando uno envía, cuando envía siempre va a utilizar la máxima velocidad a la cual la persona cómodamente puede escuchar. No va a ir más arriba porque no tiene sentido. Incluso siempre es recomendable hacerlo un poco más bajo del máximo que uno puede copiar, ¿no? 13. La modalidad de transmisión denominada RTTI corresponde a radiotelepipo. Es la abreviatura de radiotelepipo. 20. La modulación que se debería usar en el segmento de telefonía de la banda de 160, 80 y 40 metros es LSB, obvio. Banda lateral inferior. Recuerden que la convención indica de que por debajo de 10 MHz se transmite en LSB y por encima en USB, salvo en la banda 60 metros, que es una banda nueva. 21. La modalidad de modulación de telefonía más utilizada en la actualidad en el segmento inferior de la banda 6 metros, ¿cuál es? Inferior. Inferior USB. En la superior es FM. 22. Entre los radioaficionados, ¿qué término describe la comunicación realizada por una estación radioeléctrica que transmite una frecuencia diferente a la cual recibe? Sí. Se llama duplex. Sí. ¿Y por qué dice entre los radioaficionados? Después vamos a ver que en realidad eso no es duplex. Duplex es otra cosa, pero los radioaficionados entendemos que si un radioaficionado escucha en una frecuencia y transmite en la otra, a eso le llamamos duplex. No, split es otra cosa. No. Split es un individuo que escucha entre tal frecuencia y entre tal frecuencia. O sea, escucha en forma de desparramo. Eso quiere decir split. Duplex, entendemos los radioaficionados que un individuo está transmitiendo una frecuencia y escuchando en otra. Sí. Eso no es duplex. No es duplex, técnicamente no es duplex, lo vamos a ver en tecnología. Pero los radioaficionados tenemos eso como duplex. Y si transmitimos en la misma frecuencia, decimos que transmitimos en simplex. ¿Ah? Pero split es otra cosa. Es como cuando hablas con una repetidora. Cuando hablas con una repetidora, estás hablando en duplex. Cuando hablas en directo, estás hablando en simplex. Sí, pero el split es otra cosa. El split del individuo transmite, vamos a poner un ejemplo, 7005. ¿Ah? Y escucha de 7005 a 7015. ¿Ah? Entonces el individuo está transmitiendo fijo en esa frecuencia y recorre el dial, ¿ah? Buscando estaciones que lo llamen en ese segmento que está haciendo split. ¿Ah? ¿Se entiende, no? Sí. Es decir, vendría a ser un duplex movible. ¿Ah? Exacto. Es un concepto distinto. Se da mucho en el Vamos a ver por qué FT8. se hace. En la próxima, cuando hablemos de DX, vamos a ver por qué se hace eso, ¿no? En realidad lo que se hace en situaciones de comunicación dificultosa, lo que hace el radioaficionado es abrir el abanico para que las estaciones se distribuyan en el espectro y pueda diferenciarlas con respecto a si estuvieran todas apretadas en la frecuencia, ¿no? Y el duplex en realidad también se utiliza, en general, mirá, ¿sabes dónde se utiliza mucho el duplex? En la banda de 40 metros, que nosotros en esta región, en las Américas, podemos operar de 7000 a 7300 y en Europa no. Entonces lo que se hace en general, a veces se puede hacer, tú te colocas en 7200, llamas ahí 7200 y escuchás hacia Europa y escuchás en 7075. ¿Ah? Claro. Sí. Entonces los europeos te llaman ahí en 7075 y vos a vos te escuchan en un canal libre y vacío en Europa. ¿Se entiende eso, no? 23. Cuando se desea comunicar a través de una repetidora, ¿qué debe necesariamente conocerse? Y lo que debemos conocer es la frecuencia de entrada y salida y eventualmente su tono codificado. Lo que se necesita saber para ajustar cualquier tipo de dispositivo de transmisión, operar en una repetidora, se necesita saber en qué frecuencia escucha, en qué frecuencia sale
y si tiene un tono y cuál es el valor del tono. 26. ¿Cuál es la separación estándar entre las frecuencias de transmisión y recepción de las repetidoras en la banda de 2 metros? 600. En general son 600 kHz. Eso se llama el offset de una repetidora. En inglés se llama offset, es la separación. El desplazamiento. Sí. Se conoce como el offset. Quiere decir, una repetidora, si está, por ejemplo, en 144.000, en 146.000, va a estar escuchando 146 y transmitiendo 146.600 o 600 para abajo, ¿no? Porque el offset también puede ser negativo. Así quiere decir que la separación de las dos frecuencias es en general de 600 kHz. En la banda 2 metros. Sí. En otras bandas es un valor distinto. 31. ¿Cuál de las siguientes... ¿Cómo? Dale. 31. ¿Cuáles de las siguientes frecuencias se usa comúnmente en Uruguay para el APRS en la banda 2 metros? Y lo tienen que saberlo ahí porque es un valor que no tienen por qué conocerlo, es 144,93 MHz. ¿Saben qué es una APRS? Sí. No. El APRS es un sistema de localización que utiliza la modulación de packets. Es decir, a ver, y hacete la idea de un dispositivo de transmisión que aparte tiene un GPS. ¿Ah? Entonces, de acuerdo a tu posición, el individuo automáticamente envía un paquete con la modalidad de packet, que después vamos a ver qué es, una modalidad digital, hacia el éter, ¿no? En esa frecuencia, 144,93. Ahí hay dispositivos de APRS que reciben esa señal y se dedican a retransmitir ese paquete, ya sea por el éter o también por internet. Entonces vos lo que haces, tenés un sistema de geolocalización propia de los radioaficionados. 32. ¿Cuál es el modo más adecuado de responder un llamado CQ? La respuesta es transmitir el distintivo llamada de la otra estación seguido de su distintivo, mi propio distintivo llamada, ¿no? 33. ¿Cuál de los siguientes es una manera recomendada en telefonía para participar de un contacto que viene realizándose entre otras estaciones? Claro, pero todos los disparates que hay acá, el break-o-break, el CQ... El break-o-break de 11 metros. O correceta, hay algunos que dicen correceta. Pero correceta es decir, su distintivo llamado durante una pausa entre las transmisiones de las dos estaciones. O sea, cuando se pasan el cambio, lo aprovecho ahí, en realidad, cuando uno recoge el cambio debería dejar una pausa justamente para eso, salvo que uno tenga una comunicación rara y no quiera que aparezca nadie. Y en esa pausa, la persona se identifica con su distintivo llamada. 35. ¿Qué debe hacerse para asegurar que en telefonía los nombres propios y las palabras inusuales se copien correctamente por la estación de recepción? Las palabras deben ser entonces formuladas usando el alfabeto fonético internacional, ¿no? Sí. Y no otro. Alfa, Bravo, etc. Sí. En circunstancias especiales donde el corresponsal no entiende a través del uso alfabético fonético, uno puede utilizar alguna otra codificación que le simplifique la comprensión al individuo. 38. ¿Cuál de las siguientes opciones es aplicable cuando dos estaciones transmiten en la misma frecuencia y se interfieren mutuamente? Fíjense que quien tenga la señal más potente tiene la prioridad sobre la frecuencia, dice una. Quien esté más largo en el tiempo de la frecuencia tiene prioridad sobre ella. Y las estaciones que la la señal más débil tiene prioridad. Son todos disparates, ¿no? Recuerden que el uso del espectro radioeléctrico por parte de los radioaficionados, de los segmentos que le corresponde, es de uso común. Por lo tanto, nadie tiene el uso ni prioridad sobre una frecuencia. Entonces, lo que hacemos en común es usar la cortesía, ¿no? Acá dice la cortesía común debe prevalecer, ya que nadie tiene derecho exclusivo a la banda de frecuencia de servicio de radioaficionados. 46. Cuando se hace referencia a la banda de 20 metros,
se indica que es la longitud de onda aproximada al conjunto de frecuencias, tanto de 20 o cualquier otra banda, ¿no? La banda se designa con la longitud de onda más cercana al rango que tiene, ¿no? ¿Se entendió? Sí. 56. La banda de 33 centímetros, no, 33 centímetros, atribuida al servicio de radioaficionado, está comprendida entre 915 y 928. Eso hay que acordarse de la memoria. Sí, sí. 57, la de 13, lo mismo, 2400 a 2450. ¿Vamos? La de 5, 5725 a 5850. 5 centímetros. Esta la borramos. Dice, asumiendo que se opera en HF, un llamado general de X o CQ de X va dirigido a, y acá se seleccionó un concepto totalmente equivocado sobre el término de X. Dice, cualquier estación ubicada a distancia significativa. No. Esta pregunta, cuando nosotros la presentamos, fue observada por otro radio club y le cambió esta redacción. Pero va incluso el concepto que tiene la IARU respecto a lo que es de X. El concepto de X no solamente tiene que ver con la ubicación de la distancia significativa de una estación, ¿no?, sino también para circunstancias en las cuales las estaciones provienen de radiopaíses exóticos, difíciles de conseguir y demás. Yo siempre pongo el ejemplo. Si yo me pongo a transmitir de la isla de Flores y llamo CQ de X y me contestan de Montevideo, es correcto que me contesten, a pesar de que estoy, no sé, a 50 kilómetros, 20 kilómetros. Ahí, ¿por qué? Porque es indudable que la estación en ese caso es una estación de difícil concreción, es una activación o lo demás, y por lo tanto entra en la calidad de DX. Porque si no, a ver, distancia significativa, para ustedes, ¿qué es distancia significativa? Claro. Depende de cómo tenés las antenas, de cómo es tu situación. Capaz que estás en una situación de compromiso y tu distancia significativa es Canelones. Por eso. Y otra cosa, pongo otro ejemplo. Italia. Tú estás en Roma, se activa la soberana orden de Malta, un radio país que sale muy, muy infrecuentemente, y cuando llama de X, se pone a llamar de X, las estaciones de Roma no lo llaman, o no atienden a los romanos, y están en la otra cuadra, ¿no? Bueno, claro. Por eso el concepto de X no está, y lo vamos a ver en DX, y no es que se me ponga a mí, lo dice la IARU, ¿tá? Lo dice la IARU. Bueno. 95. La exposición a elevados niveles de campos electromagnéticos de radiofrecuencia, la correcta dice, puede causar aumento de temperatura de los tejidos. ¿Ustedes saben lo que son las radiaciones no ionizables? Las radiaciones electromagnéticas se califican en ionizables y no ionizables. Las ionizables son aquellas que tienen la capacidad de desprender partículas de la materia. ¿Ah? Ahí se incluyen los rayos X, los rayos cósmicos, los rayos gamma, los rayos alfa. Tienen la capacidad de que cuando colisionan con un cuerpo, le sacan iones. Las ondas de radio no son de carácter ionizante, sino son no ionizantes. Y durante mucho tiempo se sostenía que las radiaciones ionizantes, del espectro de radiofrecuencia justamente, no eran nocivas. Hoy se sabe que sí, que producen modificaciones en los tejidos justamente porque producen aumentos de temperatura del tejido. Es muy común, no, pero es posible de más de uno de nosotros operando hayamos experimentado una quemadura de RF, ¿tá? De radiofrecuencia, que no es una quemadura de calor. Las vacas bajo los cables. Sí, agarrar una magnética de un móvil cuando petetean, a ver qué pasa. Exactamente. O un handy, vos le tocás la parte de abajo y lo peteteás, te va a quemar. ¿no? Quema. Son quemaduras de RF, no son quemaduras por temperatura.
Y hoy día, justamente la reglamentación uruguaya, no la reglamentación de radioaficionados, sino una reglamentación complementaria, tiene que ver con las radiaciones no ionizantes. Y en algún momento se puso en conocimiento de los radioclubes que iba a ser reglamentado el tema de los máximos de exposición de radiaciones no ionizantes. Eso quedó en la nada todavía, pero en un momento va a ocurrir. Es decir, los radioaficionados vamos a tener que pagar inspecciones o contratar inspecciones de nuestros equipos para que no estén por debajo de los máximos exigidos de radiaciones. Pasamos a la última parte del cuestionario, que tiene que ver con reglamentación. Ahí está mal, no es reglamentación, hay que cambiar esto, es técnica. ¿Ah? Bueno, primera, definición de impedancia de una antena. Eso pasa por hacer copia-pasta. Copiar y pegar. Y después le pones otro fondo atrás, ¿viste? Y ya está, ¿viste? No funciona así. Bueno, definición de impedancia de una antena. ¿Cómo se define la impedancia de una antena? Bueno, esto es un concepto muy técnico, que no sepa electrónica lo tiene que aprender. La razón entre la tensión y la corriente en sus terminales de entrada. Después, cuando veamos técnica, vamos a pasar un poco sobre impedancia. Esta es la definición física de la impedancia. 5. ¿Cuál de los siguientes factores puede afectar la impedancia de una antena? ¿Por qué le dije eso? Porque si sabemos la ley de Ohm, es más fácil recordar eso que recordar eso de memoria, por un tema mnemotécnico. ¿Cuál de los siguientes factores puede afectar la impedancia de una antena? Bueno, la correcta es su altura, su relación de longitud y el diámetro del conductor y la ubicación de los objetos conductores cercanos. Lo demás son todo disparates. Por ejemplo, ve que la impedancia es constante independientemente de cualquier otro factor. Y la longitud de línea de transmisión, el tipo de conexión de la misma de la antena, no debería afectar a la impedancia. Y solo la ubicación respecto a conductores cercanos tampoco. Es la del medio, ¿no? 10. ¿Qué puede ocurrir cuando la antena direccional se ubica en diferentes frecuencias dentro de la banda para la que no fue diseñada? La correcta. La relación de frente y espalda aumenta a medida que se aproxima a la frecuencia para la cual la antena ha sido ajustada. ¿Saben lo que es la relación frente y espalda? No. Es la relación de la potencia emitida que la antena envía hacia adelante, una antena direccional, con relación a la que envía hacia atrás. Porque ningún sistema radiante direccional emite toda la potencia en dirección preferencial, sino que tiene un componente hacia atrás. La relación entre los dos se llama relación entre frente y espalda. O sea, espalda reflejada. La reflejada. No es reflejada. La antena bueno, si vos estás si estoy apuntando a Maldonado, de Maldonado a Montevideo. Si tú mandas al Polo Norte, hay un componente de potencia que sale hacia el sur necesariamente. Cuanto mejor es la antena, más baja es la relación de entre frente y espalda. ¿Ah? Okay. Pero si la utilizas en una frecuencia que no está ajustada a la antena, vas a tener que la relación aumenta, ¿no? Porque no está ajustada a esa frecuencia. ¿Me entiendes? Sí. Lo que querés decir es que la antena está, perdón, a ver si entendí. Si la antena direccional está bien ajustada, tiene más emisión hacia adelante de potencia que hacia atrás. Claro, por eso es direccional. Es decir, tú al estar desajustada, las potencias se igualan de adelante y de culo. Se van nivelando, ¿viste? Cuanto más te alejas, la relación llega a un momento a ser 1 o inferior. No tiene nada que ver con el ROE. No tiene eso es estacionaria. Estamos hablando en este caso sobre la relación frente y espalda. Por eso definir lo que es la relación de frente y espalda, ¿no? ¿Ah? La idea de una antena direccional es que envíe la mayor, toda la potencia hacia una dirección. Pero si tú te salís de la frecuencia por la cual fue construida, esa potencia va a ir disminuyendo y entregando potencia hacia atrás, ¿no? Ok. 38. ¿Qué efecto tiene una alteración repentina sobre la propagación ionosférica durante las horas del día?
bueno, altera las señales de las frecuencias más bajas en mayor proporción que las de las altas. Sí. Vamos luego con la 38. Entonces, ¿qué efecto tiene una alteración repentina sobre la propagación ionosférica durante las horas del día? Que altera las señales de frecuencias más bajas en mayor proporción que las altas. Eso tendremos que entender también qué es la propagación ionosférica. ¿Ah? Pero la idea es que la propagación ionosférica es un tipo de propagación que se produce por reflexión en una capa que se llama la ionosfera. Y cuando hay alteraciones repentinas de la propagación, eso se siente más en las frecuencias bajas que las altas. 39. ¿Cuál de las siguientes opciones se aplica cuando se relaciona una frecuencia para tener baja atenuación en onda corta? La correcta es: se debe seleccionar frecuencia justo por debajo de la MUF. La MUF es la frecuencia máxima utilizable. Es un concepto que vamos a tener que definir en propagación. Ahora tómenlo así como así, pero a fines prácticos es una frecuencia por el cual, es decir, por arriba de la cual la onda no es reflejada por la ionosfera, y es el punto exacto donde la frecuencia exacta donde la ionosfera deja de reflejar ondas de radio. Y entonces, lo que hay que hacer para tener una buena performance es ubicarse por debajo de la MUF. Lógico. Después lo va a ver en propagación. 44. La banda de 40 metros. Se refiere al comportamiento que tiene la banda de 40 metros. Y vamos a repasar la correcta nomás, que es la A. Dice: al caer la noche, en momento de baja ionización, la capa F reemplaza la capa E, permitiendo contacto durante la noche, con la ventaja de que el ruido es mucho menor que las bajas de frecuencia inferiores. ¿Qué quiere decir eso? La ionosfera se divide en distintas capas, ¿ah? Que son la D, la F, y la F incluso en F1 y F2. En determinado momento, la capa E, por ejemplo, es absorbente. Cuando está la capa E, es un desastre en la banda de 40 metros, solamente permite comunicaciones a corta distancia. Cuando aparece la capa E, queda la capa E y la F. La E es reflectiva, pero está más baja. Cuando desaparece la E, queda solamente la capa superior, la capa F, y esa permite, porque justamente está a mayor distancia, permite propagación a través de su reflexión a más larga distancia. Es lo que trata de explicar allí. Y aparte justamente que dice que tiene menor ruido, mucho menor ruido que las bandas de frecuencias inferiores, por supuesto. El ruido es proporcional, va siendo proporcional a medida que uno aumenta en metros la banda, o sea, baja la frecuencia de la banda, ¿no? Claro. ¿Qué quiere decir eso? La banda de 40 metros, si bien es ruidosa, es menos ruidosa que la de 60, menos ruidosa que la de 80 y muchísimo menos ruidosa que la de 160. ¿No? Sí. ¿A qué viene esto? Que la banda de 40 metros, cuando ocurre este tipo de cosas, cuando cae la noche, se convierte en una banda de DX con muy buenas condiciones, ¿no? Porque el nivel de ruido es aceptable y permite comunicaciones a muy larga distancia. ¿Ah? Estamos hablando de comunicaciones intercontinentales. Sí. 54. Mientras que la banda de 40 metros en el circuito de Diurno tiene comunicación local solamente. No. Ustedes pueden notar, si están interesados un poco en recepción, que a partir de las 5 de la tarde, 6 de la tarde, la banda se empieza a abrir hacia el lejano oriente. Y es donde empiezan a aparecer japoneses, a Sabora. Me sucede todo el tiempo, sí, correcto. Claro. Y es porque justamente se está haciendo la noche en este lugar, y en esta longitud, y en el otro lado es de noche. Y entonces se empiezan a ver comportamientos de reflexión por la capa F. ¿Ah? Claro. 54. La capa E, o también llamada de Kennedy-Hebside. Todas las anteriores son correctas. Esta es una pregunta fácil de contestar, ¿no? Porque se acuerda que todas correctas. Bueno, lo que dice ahí es correcto, se sitúa entre 80 y 112 kilómetros,
y tiene un efecto refractivo de ondas de radio de baja frecuencia. Según bajo algunos investigadores, en su formación podría intervenir la fricción entre las diferentes capas de la atmósfera. Podemos ver la diferenciación de capas en la atmósfera. Ustedes saben que la atmósfera, ¿no? La atmósfera es la capa de gases que se sostiene por fuerza gravitacional de un planeta. En el caso terrestre, la atmósfera terrestre. Es una capa de comportamiento bastante regular y su densidad de ionización depende del ángulo de incidencia y de la radiación solar. Todas esas son correctas. La capa E es la capa más estable que hay en la atmósfera. Pero como dijimos en la pregunta anterior, desapareció durante la noche. 65. ¿Cómo afecta la estancia máxima de propagación por onda de superficie cuando se aumenta la frecuencia de la señal? No, ¿Saben lo que es onda de superficie? Bastante intuitivo. Toda radiación electromagnética tiene un componente de onda directa, o sea que va de un punto a punto, tiene un componente de reflexión ionosférica, de mayor o menor medida, y tiene un componente de onda de superficie. ¿Qué es la onda de superficie? Es la que se mueve siguiendo los obstáculos orográficos y arquitectónicos, ¿no? Va pasando la superficie de la Tierra siguiendo al ras del suelo, y es mayor su cobertura en el manto acuoso. Por eso es que las señales hay bandas marinas que utilizan este fenómeno y utilizan bandas de mayor componente de onda de superficie. Ahora, ¿qué dice acá? ¿Cómo afecta la distancia máxima de propagación por onda de superficie cuando se aumenta la frecuencia de la señal? Bueno, disminuye, porque los componentes de onda de superficie son mayores en las frecuencias bajas que en las frecuencias altas. ¿Se entendió? Sí. 70. ¿Cuál de las siguientes condiciones es generalmente responsable de causar que las señales de VHF puedan propagarse por varios centenares de kilómetros detrás del horizonte radial? Lo hablamos la vez pasada, es una de las condiciones especiales de propagación que se está dando ahora por unas condiciones atmosféricas que se están dando en esta época del año. Es la dispersión troposférica. ¿Ah? Lo demás son disparates. ¿Ah? ¿Qué? Por ejemplo, la onda de superficie en VHF casi no existe. La absorción por la capa D, si es una capa de absorción, y normalmente no va a permitir propagación. Y la difracción en la capa E, el VHF no tiene prácticamente ningún tipo de resultado. Pero sí lo que se llama la dispersión troposférica. ¿Qué es la dispersión troposférica? La troposfera es la capa inferior de la atmósfera. Es la capa donde nosotros vivimos, donde se producen los tropos. Se llama troposférica. Los tropos son los fenómenos meteorológicos, donde se producen todos los cambios del tiempo. Los meteoros. Los meteoros. En este lugar se produce un fenómeno de dispersión que afecta especialmente a las capas al VHF. Y se da con inversiones térmicas, además nosotros vamos a ver eso en particular, el concepto de por qué ocurre. Pero cuando estamos viendo propagaciones detrás del horizonte radial, que lo definimos la vez pasada, ¿no? Es el horizonte visual más un 15%, porque la Tierra tiene un comportamiento magnético de la Tierra hace que el horizonte se extienda un poco más de las ondas de radio. Los fenómenos que a larga distancia en general ocurren por la dispersión troposférica. 90. La emisión de señales armónicas y espurias, dice A, implica la probable generación de interferencias. Ustedes saben, espuria se entiende lo que es una radiación espuria, ¿no? Pero ¿saben lo que es una radiación armónica? ¿Una qué? Cuando se escucha cuando se transmite en otra frecuencia diferente a la que está emitiendo la señal original. ¿Pero cuál? Los múltiplos. Múltiplo, estamos hablando de múltiplo entero. 40, 15. La frecuencia, y si son submúltiplos enteros de la frecuencia se llaman de subarmónicos, ¿no? A ver, si yo transmito en 7 MHz,
Mi primer armónico está en 14. ¿Ah? Y el otro, tercero está en 15. El segundo va a estar en 21, el segundo va a estar en 28, etcétera, etcétera. Bueno, y hasta acá llegamos. Bueno, estas son las diferencias básicas en cuestión general. Si después ustedes siguen los videos y o las charlas que hicimos de inicial, más esto, ya tienen todo el contenido del cuestionario general.